Cuando se lanzó el cambio de paradigma, una causa que son los desafíos para los pueblos, de cambiar los planes sociales por planes de trabajo, automáticamente quien es observador de la realidad política sabía que dentro, en el seno de los movimientos sociales, de los incluso llamados caciques, aquellos que lideran los movimientos sociales, iba a haber problemas. Esto, sin ninguna duda, que esto iba a tener repercusión. Se fueron generando, los últimos acontecimientos fueron duros, quisieron entrar a la Casa de Gobierno, rompieron un montón de cosas, hubo otra vez enfrentamientos entre la policía y Capitanich lanzó un desafío, incluso que llegó a la oposición, cuán inteligente era la oposición para aceptar, sacar fuera del proceso electoral y poner en el escenario para robustecer la ciudadanía, con los movimientos sociales, con los vulnerables adentro, incluyéndolos, no expulsándolos. Capitanich lanzó la idea de que habría que habilitar dos derechos, el derecho a la manifestación, el derecho a expresarse y el derecho a circular. Ninguno podía chocar con el otro. Bueno, este miércoles se realizó en la reunión en Casa de Gobierno, los tres poderes, los sectores económicos, sociales, y naturalmente estaba invitada la oposición porque se invitó a los jefes de los bloques políticos en el Parlamento. Es decir, la oposición tiene bloques políticos. Debería haber ido. Ahora voy a conversar con el doctor Hugo Saje, presidente de la legislatura, y él me va a contar si es que fueron, no fueron, cómo es la historia. ¿En qué juega, más allá de todas las acusaciones, la discusión, que yo creo que la gente a esta altura del partido sabe perfecto separar la paja del trigo, pero de alguna manera hay alguna vivada criolla como siempre existe? Doctor Sager, gracias por venir, Hugo. Muchas gracias. Bueno, a ver, sí, efectivamente se realizó esa reunión. A la muy buena descripción que hacías, le incorporaría la presencia de intendentes, caso concreto del intendente de Resistencia, y de localidades donde permanentemente se generan conflictos de corte de ruta, por ejemplo, Papa del Indio, Villa Río Bermejito, Espinillo y últimamente Quitilipi. ¿Vinieron los intendentes? Estuvieron, sí, estuvieron presentes. Y de la oposición tuvieron invitados, tengo entendido, todos los presidentes de los bloques y de los interbloques. Estuvo nuestro interbloque y a su vez los bloques, tanto NEPAR, SER, sí. Nosotros, en realidad SER no está conformado como bloque interno, ¿no? Forma parte de nuestro bloque. Forma parte del Frente de Todos. Sí, pero, a ver, vuelvo. NEPAR, PCR, que sería Rodolfo Schwartz, Gladys Cristaldo, como integrante. Sí. Frente Grande. Obey, representación del PRO, estuvo presente. Y como bien decías, los representantes del sector comercial aquí en ¿Karim Peche, Esdero, alguno de esos? No, del radicalismo no hubo presencia. ¿Te explicás por qué? Supongo que el estar en un tiempo electoral aventuro a decir, digamos, algún tipo de análisis especulativo respecto a la situación, me imagino, digamos, ¿no? Pero en definitiva creo que era una oportunidad que nos da... Era una oportunidad de mandarle un fuerte mensaje a la ciudadanía, por de supuesto, que en temas centrales funciona la República, funciona el Estado. No, por supuesto, y además decir... ¿Quién conspira contra la República? Claro, a ver, pero además de esto, digamos,
lo que se busca es el ordenamiento Claro. de la manifestación pública, es decir, no la restricción de la manifestación. Esto tiene que quedar claro. Porque hoy lo que estamos hablando, la convocatoria fue en ese sentido, digamos, las que provienen de los movimientos sociales en el centro de resistencia y naturalmente en las cortes. Sí. Pero también se habló de las otras, digamos, las que en plena pandemia se hicieron en resistencia, los que se denominan, que iban por las libertades públicas, Sí, por la sí, República, etcétera, etcétera, que paradójicamente no se interpretan como manifestaciones piqueteras, sino expresiones. Digamos, desde ahí ya hay subjetividad, pero en definitiva también lo son. Entonces no se puede restringir ni la una ni la otra. Así hay que ordenar la una y la otra. Todas tienen causales, todos quieren a través de esa movilización llamar la atención pública. Lo que sí tenemos que entender que hay una sociedad que está con hartazgo, digamos, de que sus libertades que Claro. tiene como ciudadano no las puede ejercer plenamente. Entonces, es el Estado, a través de sus tres poderes, el que tiene que convocar y decir, bueno, señores, ¿cómo ordenamos esto? Sin que esto signifique la criminalización de la protesta social, ni la judicialización de la misma, sino utilizar las herramientas que existen para que... Los derechos. Exactamente, todos tengan el Derechos y obligaciones. Exactamente, el derecho a la protesta para visibilizar. Es más, Capitanía en algún momento hoy llegó a plantear si lo que se necesita son los medios públicos para que la protesta se conozca, los pongo a disposición. Y creo que hubo un reconocimiento generalizado de los actores allí presentes de la actitud que tiene el gobernador de la provincia atendiendo a todos los sectores. No tiene hora para hacerlo. No tiene lugar para hacerlo. ¿Quién fue por la justicia? Estuvo el presidente del Superior Tribunal Toledo. de Justicia, doctor Toledo, estuvo el procurador general y estuvo Cantero. el Cantero, y estuvo el adjunto procurador, es decir, Fonteina. Estuvieron allí, y estuvo el inspector de Justicia de Paz. Entonces, creo que la representación fue más que importante. No se resolvió definitivamente la situación, sí quedaron deberes para hacer. Hubo propuestas de establecer un lugar, un método y una forma, digamos, de la protesta y de la misma manera de ir en la resolución de la situación. ¿Qué se resolvió en primera instancia? Bueno, buscar... Porque hoy, por ejemplo, yo a las 9 de la mañana estaba cargando nafta en el Automóvil Club y por la 9 de julio una columna de por lo menos 5 movimientos de 6 cuadras. Con batucada, o sea, se pararon en la 9 de julio y San Martín, ahí estuvieron 1 hora y voy a decir, pero bueno. No, por eso, sí, creo que... No se lo invitó a los caciques de los movimientos sociales, ¿no? Tengo entendido que no, por lo menos allí presentes no estuvieron, pero sí creo que... En algún momento hay que invitarlo y decirle, bueno, muchachos, estas son las reglas de juego y acá no se negocia. A ver, hay una cuestión, digamos, Capitanía siempre ha planteado, digamos, a un acuerdo social amplio, digamos, que por supuesto tenga como elementos fundamentales la atención. Sí, pero cuando te traicionan, bueno, Capitanía le dio mucho a los movimientos sociales, hermano. Y ese es un reconocimiento que hoy fue generalizado, es decir, porque a veces se compara por qué nuestra provincia actúa de esta manera y otras provincias no. Entonces yo hacía referencia que también hay que comparar la actitud del gobernador con el resto de los gobernadores. Creo que Capitanía le dedica muchísimo tiempo a la atención y da respuesta. Ahora, son todas satisfactorias. Hasta desde el punto de vista religioso, incluso. Absolutamente. Porque él plantea la política desde la cuestión ética, moral y religiosa. Así es. Y actúa en función de eso, pensando en que ese otro, que a lo mejor no tiene para comer, es el prójimo. Así es. Y con la judicialización o la criminalización, como vos decís, no se resuelve el tema. Así es. Ahora, el otro interpreta lo que quiere darle Capitanía. Ahí está el planteo. Ahí está el tema, ¿viste? Porque yo creo que hay que rediscutir algunas cuestiones. A ver, vos recordarás hace algunos años atrás, la discusión era el clientelismo que se generaba desde el Estado para resolver situaciones puntuales, digamos, que tenían que ver con lo social.
El gobierno nacional de Néstor primero, y le dio continuidad a Cristina, fue la asignación, entre otras, la asignación universal por hijo, pero en forma directa al beneficiario. Sí. Es decir, una cuenta, un espacio donde no existen fondos. Los intermediarios no funcionan. No hubo intermediarios, ¿no es cierto? Es decir, se lo instituye como un derecho. Hasta se bancarizó el tema. Absolutamente. Entonces, ahora, existe en el medio, digamos, una... que es eso lo que hay que resolver, digamos, una intermediación que muchas veces es... Que es la que hace clientelista la cosa. Que muchas... Claro, pero no está propiciada desde el Estado. No, pues. ¿Se entiende? ¿No es cierto? Y entonces esa discusión es la que hay que... Entonces, hoy vos introdujiste ahí un tema que creo es lo que hay que abordar. Es decir, cómo la asistencia que se está dando hoy se transforman en trabajos reales y concretos. Claro, un empleo, viejo. Entonces, y allí sí hay que sentarlo a la mesa también. Hubo hay 3 generaciones que no laburan, hermano, que no laburaron, que no saben lo que es laburar. Bueno, pero en la casa entran 50, 70 mil pesos de planes sociales. Bueno, pero vamos al otro caso. Son 8 o 10 personas. ¿Quién va a generar el empleo? ¿Nuevamente el Estado? Es imposible. No, el sector privado. Entonces, el sector privado, porque cuando analizamos la cantidad de ingresos, digamos, que se destinan de parte del sector público, digamos, a atender la demanda social, y lo que es un El Estado lo que tiene que hacer con esa gente es capacitarlo, hermano. Por supuesto. Para después ingresarlo al sector privado, bueno, capacitado. Ahora, el sector privado está dispuesto, puede hacerlo, tiene interés en generar empleo y tomar, porque eso también hay que decirlo. ¿Cierto? Hay que comprometerlo. Porque si no, digamos, a ver, ¿cuánto dinero ingresa mensualmente aparte? ¿Y dónde va eso? Va a los comercios, va a los negocios, va a decir, no, nadie de estos sectores guarda la plata en el colchón, ¿no es cierto? Porque es dinero que necesita para vivir y en algunos casos. ¿Vos sabés la plata que entra en los movimientos sociales y los movimientos sociales lo que trasladan a los comerciantes? Por supuesto. Entonces, el comercio y quienes generan lo que el comercio vende, en definitiva, debieran ser los promotores de la absorción de empleo. Bueno, ese es un debate que nos tenemos que dar los argentinos y naturalmente los chaqueños. Es decir, ¿cuándo empieza? Bueno, hoy creo que es hemos dado un paso adelante. Primero para que los actores se vean y en la misma mesa se digan. ¿De la sociedad civil quién fue? Como organizaciones y... Cámara de Comercio, Federación Económica y representante CAME, digamos, ¿no? que son los directos interesados, pero lo plantean desde un punto de vista del no ingreso de las personas, de la imposibilidad o del temor que generan en las personas estos tipos de movimientos y no ingresan a sus negocios, y eso significaría baja de ventas. Sin embargo, el dinero que sigue ingresando a la provincia y no se guardan los colchones, porque yo estoy absolutamente convencido de que la gente ese dinero, porque necesita para comer, para vestirse. ¿Cuál es la próxima reunión, Hugo? No quedó establecida una fecha concreta, real. Sí se definieron, por ejemplo, 4 o 5 puntos. Uno de ellos que se propicia, digamos, profundizar el tema de los protocolos, en el sentido de decir, respetarlo a rajatabla los protocolos de convivencia. Y segundo, establecer un espacio con la presencia de funcionarios con capacidad de decisión. Otra vez el Chaco pionero en el país en este tipo de movimiento, de paradigma, digamos, ¿no? Porque de alguna manera yo miro los canales nacionales permanentemente y ahí no se dice, bueno, no le da ni 5 artículos al interior del país, pero lo poco que le da no se habla de estos temas. Sin embargo... No, por supuesto. A ver, porque esto es transversal. O sea, la crisis del 2001 golpeó y dejó secuelas, digamos, que, como bien decías vos, por generaciones va a costar resolverlo. Ahora, el propio gobierno de Mauricio Macri profundizó la asistencia. Triplicó la asistencia social, viejo. ¿Cierto? Entonces, que supuestamente él venía a resolver ese tema. Es que a ver, hay una situación social real y concreta, que hay que tener contención, asistencia, para que la sociedad, digamos, dentro de ciertos parámetros se desarrolle con normalidad. Bueno, ahora el plan siguiente
la salida de la pandemia tiene que ser cómo transformamos parte de eso en trabajo, no hay otra. Ahora, para eso necesitamos el sector privado que diga, bueno, voy a invertir y voy a confiar. Yo siempre digo, y tomo como ejemplo lo que nos sucedió a nosotros en Tirol. Llegó un momento, allá por fines del 2014, no había comedores comunitarios, los que el municipio brindaba. ¿Por qué? Porque los padres encontraron trabajo, en algunos casos padre y madre. Entonces, la dignidad familiar hace que el pibe, la piba, almuerce o desayune en la casa. Entonces, eso se revirtió después cuando, con el cierre de algunas industrias, digamos, que se dieron, gente que quedó en la calle, la situación se fue agravando. Y al mismo tiempo, cuando los ingresos familiares perdieron contra los precios de la comida, también. Y entonces, vos ves, proliferación de asistencia, merenderos que brindan una alternativa, pero en definitiva, eso no debe ser la normalidad. No. La normalidad es que la gente labure. Claro. Es un poco... Que no existan los merenderos. Así es. Que no existan los lugares donde se va a comer la gente. Que tenga trabajo y que coma en su casa y que desayune y merende en su casa. Exactamente. Este es el desafío, y que quien necesita la asistencia, que no siempre alcanza, sin duda, pero quien necesite, no sea objeto, digamos, de limitación de sus expresiones. Quiere decir con esto, que no esté sujeto a que si lo lleva tal o cual dirigente. Claro. A eso tenemos que llegar. Lógico. Ahora, decirlo, analizarlo sobre una mesa es sencillo, después llevarlo a la práctica es importante. Pero por otro lado, del sector comercial, como hoy lo planteó el gobernador, también tiene que haber un reconocimiento a la enorme cantidad de dinero que funcione y que les permite mejorar las condiciones de sus ingresos. Esto es real y concreto, y si no se reconoce eso, ahí sí estamos equivocados, porque ahí ya entramos en otro terreno que es una cuestión política. Hugo, gracias por venir. No, gracias a vos, y este tipo de temas son los que tenemos que discutir, digamos, si estemos o no de acuerdo, en principio, porque es lo que viene. La pospandemia es esto. Es decir, cómo se genera empleo, cómo la gente se realiza. Es decir, estamos hablando de la normalización de aquellos que pueden hacerlo. ¿Para cuándo, lo último, para cuándo dejaron para aprobar y modificar el reglamento interno para crear la Comisión del Norte Grande? Está en el temario, hoy hay sesión. ¿Y van a aprobar el traslado de...? Vamos a ver, nosotros tenemos una posición tomada en ese sentido. Nosotros hemos planteado históricamente la descentralización. Claro. Ahora, después, la responsabilidad de qué es lo que se hace con eso, con ese terreno, es del municipio que lo recibe, y tiene autoridades, tiene representación parlamentaria de los distintos sectores políticos de la ciudad, que fue votado, y serán ellos, pero creo que se han dado señales esta semana, me parece interesante, es decir, respecto del autódromo, respecto del karaoke. Bueno, compromiso a la sociedad. Insistiremos, digamos, en que es necesario que se sienten a debatir. Mira la diferencia entre Carlos Salom, concejal opositor, y Hedero y compañía. Bueno, ahí está la cuestión, hay que ir a debatir. Eso es lo que hay que premiar, los buenos políticos y los oportunistas hay que dejarlo afuera. Hugo, gracias por venir. Gracias a usted. Tema central, que vino a explicar hoy el presidente de la legislatura. Ahí vamos a estar. Hasta la semana que viene.